Hola, buenas noches a todos. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias a Jorge Diego, Alexis, toda la gente de Decode. Me parece que es un esfuerzo digno de reconocer y digno de aplaudir, porque la verdad es que lo hacen muy bien y este tipo de cosas tienen que seguir pasando en México. Entonces, la verdad es que gracias por invitarnos. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos todos los días. Es una pequeña selección de proyectos en donde lo que quiero hacer es responder un poco las preguntas que generalmente me hacen los alumnos cuando hacemos conferencias, y sobre todo, y más que los alumnos, los papás de los alumnos, ¿no? Que de pronto nos dicen, oye, ¿y si hay chamba de diseñador? ¿Y si hay trabajo? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces, a partir de varios proyectos estamos ilustrando un poco lo que sucede en, evidentemente, todo el proceso de diseño, y al final una recapitulación diciendo cuál es el éxito del proyecto, ¿no? Es decir, hay proyectos que son muy exitosos en ciertos sentidos, hay proyectos que son exitosos para nosotros como despacho, hay proyectos que son muy exitosos para nuestros clientes, y hay proyectos que se miden de distintas formas, ¿no? Entonces, está doble. Jorge Diego, bueno, no pasa nada. Se puede hacer diseño en este país, se puede vivir de diseño, hay negocio en el diseño. Esas son como las preguntas más frecuentes, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en los talleres abordábamos mucho estas problemáticas y estas inquietudes que muchos de ustedes tienen, ¿no? A partir del trabajo, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de diseño? ¿Cómo sabemos que realmente es un diseño exitoso y es un proyecto exitoso? Evidentemente, pues es un estudio, y el estudio vive y el estudio sobrevive a partir de los proyectos que hacemos y de los proyectos que trabajamos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues siempre hay como conclusiones a partir de los resultados, y esto es un poco cómo lo ilustramos, ¿no? Este es un proyecto que hicimos hace cerca de 3 años, en donde desarrollamos una consola que nos invita a una marca de desarrolladores, bueno, son fabricantes de tableros, Maciza, en donde lo que ellos esperaban era que invitar diseñadores en esta primera edición para que a partir del diseño pudiéramos exaltar las cualidades de los materiales de Maciza, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de dónde viene y de dónde va surgiendo los conceptos, ¿no? A partir de todos estos juegos de plantillas recortadas en corte láser, generamos una especie de patrón y de layers, ¿no? Entonces, nos pareció como muy interesante qué era lo que sucedía cuando empezábamos a poner uno sobre de otro, evidentemente con los materiales de Maciza. Y este es un poco el pretexto, ¿no? Empezamos a buscar inspiración para trabajar patrones y desarrollar un sinnúmero de piezas que al sobreponer empezaron a suceder cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, estos son como los primeros ejercicios que fueron sucediendo, en donde a través del color y a través de la profundidad empezaban a suceder o armarse módulos y paneles, y a partir de ahí generas una topografía en el volumen completo del mueble, ¿no? Aquí vemos un poco el proceso, ¿no? Desde las ilustraciones y los renders, ese es un render, hasta las maquetas y el producto final, ¿no? Este ya es como un producto armado, este fue como el primer prototipo que hicimos, en donde usamos 3 capas de material y el producto final, que ya es una producción mucho más fina y es una producción en triple, y es una producción ya en 2 capas mucho más resuelta, pues es esta, ¿no? Al final es un mueble que es caro por la mano de obra y el trabajo que requiere, pero
como resultados, el despacho nos arroja un premio Quorum en la categoría de mobiliario y se vuelve un ícono para nuestro estudio, ¿no? Entonces la gente como nos empieza como a reconocer en ese sentido, ¿no? Entonces para mí este ejercicio se vuelve muy exitoso porque nos hace generar esta pieza que la gente empieza a reconocernos y empieza a tener como idea de nosotros a partir de esto, ¿no? Esta es una pieza que desarrollamos para Not Waste. Este es mi boceto. No es tan bueno como el de los muchachos de hace rato. Y yo me tardé como 5 horas, no 20 minutos. Pero un poco la idea de Not Waste, que son, bueno, es una colección de una marca que trabaja con tableros de OSB y caucho. Nos pidió una pieza, ¿no? Entonces empezamos a trabajar una serie y una colección de asientos en donde pudiéramos exaltar como las cualidades de estos materiales y armar una pieza en ese sentido, ¿no? Lo que se volvió mucho más interesante para nosotros fue los tejidos y lo que podíamos hacer con el caucho. Entonces empezamos a trabajar muchas opciones y al final, bueno, Clara Porcet, que es una diseñadora cubana de los 50, empezamos como a trabajar inspirados un poco en esas proporciones de ese tipo de muebles de esa época y al final este fue el resultado, ¿no? Entonces es una estructura cortada en paneles de OSB, en CNC y un tejido que se va tejiendo, valga la redundancia, con caucho, ¿no? Es una serie de fotos de estudio también. Esto es un estudio que hicimos en la casa Gilardi de Barragán. Y esta ya es una versión más actualizada del producto, donde estamos trabajando con materiales nuevos, materiales que son más innovadores. Este es un Valcromat, que es un Valcromat de color negro y tiene el tejido. Entonces el conjunto trabaja muy bien y forma mucho mejor el producto a partir de esta combinación, ¿no? ¿Cuál es el resultado para nosotros? Bueno, pues es una pieza que es una marca con la que empezamos a trabajar también, como Pirwi, por ejemplo, y se vuelve esta pieza se vuelve parte de su colección y nos arroja un esquema de regalías que al final para el estudio pues, se vuelve muy interesante, ¿no? Este es un proyecto que es muy controversial y que me gusta mucho por lo que significó para nuestro estudio en ese momento. Esto fue hace 3 años casi, cuando iba a terminar el sexenio pasado de Felipe Calderón y hubo todo este tema de Cineteca, en donde se invita a un par de despachos a remodelar la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces Michelle Rothkin toma toda la parte nueva y el desarrollo de las salas nuevas y el taller de Mauricio Rocha y Gaby Carrillo hacen toda la remodelación de la arquitectura existente, ¿no? Entonces ellos nos invitan a generar todo el mobiliario para estas salas nuevas y estas áreas nuevas que van desde un museo hasta una biblioteca, en fin, varias áreas. Entonces, es una pena y la verdad es que es un proyecto en el que desarrollamos más de 50 tipos de muebles y al final están hoy exhibidos, bueno, no exhibidos, pero en uso en un espacio que es la biblioteca, pues menos de la mitad, ¿no? Hay muchas cosas que estuvieron embodegadas, pero bueno, es todo un tema de gobierno y de cómo manejamos al final, o cómo se manejan las instituciones en este tipo de proyectos. Pero para nosotros fue muy exitoso y fue muy enriquecedor. Y me gusta mucho este ejemplo porque es como es un desarrollo que hicimos y que personalmente me gusta mucho, lo que le tenía que suceder a los sillones y lo que tenía que pasar con las cabinas, porque al final esto está diseñado para una biblioteca. Una biblioteca es un lugar donde tú vas, seleccionas una película y puedes ver una película de toda la colección que tiene la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces tenían que ser sillones y cabinas muy cómodas, tenían que ser como piezas que te abrazaran y piezas en las que pudieras estar mucho tiempo. Y nosotros empezamos a trabajar con este tema bastante orgánico, pero con un cuerpo sólido, ¿no? Y con un cuerpo que fuera una especie de caja que le correspondería más a
a la arquitectura del espacio, ¿no? Porque al final la arquitectura de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo es muy funcionalista, es muy cuadrada, es lo que tiene que ser, ¿no? Y empezamos a hacer como todas estas exploraciones a partir de estos sillones y de estas cabinas. Y estos son los primeros ejercicios que empezamos a desarrollar, ¿no? Ahí ven un poco las vistas, los explotados y los renders, ¿no? Básicamente eran estas cajas de madera que tenían esta estructura de triple con un cuerpo tapizado en fieltro. Y básicamente lo que sucedió fue que al cliente, que fue Cineteca Nacional, a la directora en ese momento le había gustado mucho, a todos nos tenía muy emocionados este primer ejercicio que para mí tenía mucho potencial. Estas son las cabinas. Pero al final, en una junta que tuvimos con los arquitectos, decidieron que no correspondía y no tenía un lenguaje adecuado con la arquitectura, ¿no? Entonces dimos como un paso hacia atrás y empezamos a proponer como desde las bases de nuevo. Estos son los renders. Y al final este es el resultado, ¿no? Hicimos como toda una reflexión otra vez a partir del espacio. Empezamos a hacer un planteamiento de inicio de lo que realmente querían los arquitectos y cómo querían que los muebles correspondieran en el espacio y en el lenguaje general. Y esto es lo que terminó sucediendo, ¿no? Y son piezas que funcionan perfectamente, son sillones que se conectan a tus audífonos y entonces tú puedes ver una película dentro de la videoteca y esta fue una pieza que también ganó un premio Quorum en mobiliario. Este es un poco todo el desarrollo de mesas y de otros muebles que hicimos, porque fueron casi 50 tipologías distintas de muebles. Las mesas de consulta, las mesas de lectura. Este es un detalle de cómo estaban armadas las estructuras de la mesa, porque al final, por el tipo de gente y el flujo de gente que iba a pasar, ¿no?, por estos espacios, es un alto flujo, ¿no? Es de mucho uso, ¿no? Entonces decidimos que usar el canto de triple como superficie era lo más resistente y lo más adecuado para este tipo de espacios, ¿no? Y entonces todas las cubiertas de todas las mesas están construidas a partir de este tipo de ensamble, ¿no? Estas son las bancas que hicimos para la Cineteca, para toda la Cineteca, que básicamente igual es una banca que tiene una estructura metálica sólida y está forrada de madera de salam y está pensada para recibir un flujo de gente importante, ¿no? Entonces por eso tiene toda esta estructura metálica y este cuerpo interior fuerte, ¿no? Estas ya son fotos del espacio final de la videoteca funcionando, en donde se ven las piezas y se ve un poco más el espacio, ¿no? Digamos que la parte de atrás del librero, ahí es donde se exhiben todas las películas que tienen en la librería del espacio y bueno, cómo se van generando estos espacios con la mesa, con la pantalla, con los sillones, ¿no? Es un espacio muy agradable que además recomiendo mucho si están un día en el DF. Vayan a verlo, vale la pena. Y estas son las cabinas de proyección igual, ¿no? Básicamente tienes una tele y tienes un control y un teclado, puedes entrar ahí, consultar la película que quieres ver y estar un rato ahí, ¿no? Y es un espacio que funciona increíble. Entonces, de aquí, ¿cuáles son los resultados? Bueno, pues hicimos un desarrollo de cerca de 50 productos que se desarrollaron y se hizo una producción de todo esto. Obtuvo un premio Quorum la colección por diseño de mobiliario y a partir de aquí empezó un fenómeno muy interesante para nuestro despacho con más colaboraciones con más despachos de arquitectura, ¿no? Es decir, al momento que más despachos empiezan a ver cómo podemos trabajar en equipo y cómo podemos hacer
mancuerna en el sentido de diseño industrial con los espacios, nos empiezan a llamar y empezamos a hacer más cosas, ¿no? Entonces, para nosotros este proyecto es un parteaguas importante en el despacho. Bueno, Heineken, esta fue básicamente una convocatoria abierta, un concurso en donde pedían subir un portafolio de trabajo a su página de internet para que ellos pudieran hacer una selección de diseñadores que iban a concursar por el diseño del lounge del futuro o el pop-up lounge, como le llamaban ellos, ¿no? Que básicamente el brief que nos daban era diseñar un lounge que fuera un pop-up, es decir, que se desmontara y que se montara en otra ciudad del mundo, que fuera transportable. Y bueno, pues participamos, entramos, ganamos la convocatoria como estudio. Y básicamente fue un proceso bien interesante porque éramos 5 diseñadores, era todo un equipo interdisciplinario de diseñadores. Habíamos diseñadores industriales, diseñadores de producto, diseñadores interiores, diseñadores de modas, diseñadores de motion graphics, y estábamos compitiendo con otras ciudades del mundo. Estábamos México, estaba Nueva York, estaba Varsovia y estaba Singapur, ¿no? Entonces básicamente éramos cerca de 25 diseñadores de todo el mundo trabajando juntos en esta especie de clúster en donde teníamos que subir nuestros conceptos y nuestras ideas cada semana, ¿no? Y bueno, esto es un poco nuestro trabajo, ¿no? De desarrollo de concepto, de lo que queríamos y de cómo podía ser este lounge, ¿no? A partir de texturas, a partir de movimiento. Estos son una serie de exploraciones a partir de los asientos, ¿no? De cómo se empezaban a desprender estas texturas y se convertían en celosías, y se convertían en superficies, y se convertían en asientos. Esta es otra vista. Y cómo también empezaban a jugar con el espacio y cómo se introducían dentro de estos contenedores para ser transportables, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que están viendo, son como todos los conceptos que íbamos desarrollando. Esto fue un proyecto que duró todo un año completo. Aquí hay otro como detalle de los conceptos de las donas, que eran básicamente asientos, ¿no? Con estas celosías que empezaban y generaban un ambiente, ¿no? Esta es otra vista del bar, de lo que queríamos hacer a partir como de la misma celosía que construía y estructuraba la parte del bar. Empezaba a subir y empezaba a dar la vuelta, ¿no? Y generaba toda una atmósfera. Y estas ya son fotos del diseño final, ¿no? Este es un proyecto que se montó y se inauguró en el Design Week de Londres hace exactamente un año. Estas son más imágenes del bar, de los bancos. Básicamente esta es la solución y estas son como las fotos finales de todo este proceso que hicimos, ¿no? Con ellos. Las lámparas, todas estas superficies de Corian que se iluminaban por dentro, los cocoons, ¿no? Que le llamaban, con estos espacios que se iban cerrando y se hacían un poco más íntimos. Y bueno, como les mencionaba, había diseñadores de producto, había diseñadores de interiores, y entonces había gente que se dedicó a hacer las charolas y había gente que hicimos más y que nos metimos mucho más en los ambientes y en los interiores, ¿no? Y esta ya es la vista como del exterior. Para nosotros, de la misma forma, pues es un resultado muy exitoso. Fuimos finalistas, hicimos el proyecto, estuvimos en la presentación, fuimos parte como de los top 5 diseñadores que ejecutamos el concepto completo, ¿no? Y fue un proceso de casi un año completo, ¿no? Y se presentó en Londres, que también para nuestro estudio en ese sentido pues es muy exitoso porque fue el primer proyecto que nos pone en un plano internacional y nos pone en otra ciudad del mundo, ¿no?
También tenemos proyectos que son mucho más experimentales, es decir, de pronto hacemos cosas que no tienen cliente ni no tienen sentido, pero son exploraciones a partir de los procesos que hacemos todos los días, como un corte láser para maquetas. Entonces, a partir pues de todos estos ejercicios que hacíamos todos los días de corte láser, de maquetas, etcétera, empezamos a desarrollar estos conceptos para una colección que no sabíamos en dónde iba a acabar y qué iba a pasar, pero está basada básicamente en el concepto de una tomografía que, como saben, va partiendo, ¿no?, el cuerpo humano en secciones y te va generando, pues digamos, estos layers, ¿no? Entonces, estos son los primeros acercamientos de lo que hicimos. Lo que hicimos básicamente fue partir un cráneo humano en secciones, y esta es una maqueta en una escala muy pequeña de lo que le empezaba a suceder, ¿no? Entonces tenía básicamente, esto era un video, básicamente es un ejercicio que me gusta mucho porque es muy poético. Al final tú tienes estos dos volúmenes que son exactamente lo mismo y que uno es el negativo del otro, es decir, lo que sale del cráneo del centro, pues es lo que es la parte izquierda, ¿no? Entonces uno es el espacio positivo y el otro es exactamente el espacio negativo en bloque, ¿no? Estos son transparentes, en acrílico transparente, y estos son en acrílico rojo, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no?, cómo este es el espacio positivo, ¿no?, cómo se va armando, y al final este es el bloque, ¿no? Esta es la ausencia de lo que le sucede al otro, ¿no?, que básicamente es lo mismo, ¿no?, pero es como todo este sentido de positivo o negativo. Y bueno, este es un ejercicio que hoy en día se vende en una galería como ediciones limitadas de diseño, y de una edición de 25 piezas ya hay 10 vendidas, ¿no? Entonces, pues para hacer un proyecto que es totalmente conceptual es muy exitoso en ese sentido para nosotros también. Malamén es un restaurante. Malamén es un restaurante en donde el cliente nos da un brief, en donde pues nos invita a comer un día a Polanco, Emilio Castelar, que es una de las mejores zonas del Distrito Federal, y nos dice: oye, pues tengo este lugar y pues está bien padre, y lo hizo el arquitecto de moda, pero pues no entran ni las moscas, ¿no? No se para nadie. Y pues llego y lo veo, y pues honestamente es un lugar que está perfectamente bien ejecutado, ¿no? Una calidad en la construcción, en los materiales, en los acabados, que la verdad daba miedo tocar y daba miedo intervenir, porque la verdad es que es un lugar que está muy bien hecho, ¿no? Entonces, lo que nos pide pues es hacer un rediseño del interior y un rediseño de la marca y un rediseño del branding, donde empezamos a trabajar con un buen amigo que es Marco Colín, que es un ilustrador y es un publicista muy reconocido, y además es una gente que hace un tema de ilustración importante y es muy reconocido en ese sentido. Entonces empezamos a trabajar como juntos en el concepto de hacia dónde podíamos llevar este lugar, ¿no? Entonces él se inventa toda una historia de una mujer que es Malamén y que era la abuela de uno de los socios y que viajó por todo el mundo, ¿no? Entonces nos da una línea de concepto como bien interesante a partir de estas historias que él fue construyendo. Y bueno, básicamente esa es la planta, una planta en dos pisos, muy sencilla, muy simple. Y estos son los primeros ejercicios de render que le presentamos al cliente, ¿no? En donde básicamente una de las limitantes que teníamos también es que había muy poco dinero para hacer este lugar, ¿no? Había una cantidad ridícula en realidad. Entonces, pues con esos pocos pesos con los que contábamos, básicamente dijimos, pues vamos a pintarlo de blanco, vamos a hacer un par de detalles. Hicimos todo un diseño de rosetones de yeso en el plafón, simulando
pues estas casas de la colonia Roma, ¿no? Hicimos todo un mural del lado izquierdo a partir de marcos viejos, y del lado derecho pues colgamos antigüedades, buscamos cosas y fuimos como tejiendo historias a partir de un poco del concepto de marca, ¿no? De esta señora y de esta mujer. Es decir, generamos en este lugar pues un contenido que no existía, ¿no? Un contenido que de pronto inventamos esta historia donde está la abuela y entonces también estaba, ya ahí ya había la foto de la señora y ahorita lo van a ver en las fotos finales. Y lo van a ver también en el sentido de la remodelación, ¿no? Porque es un proyecto que se hizo con muy poco dinero. Estas ya son las fotos, en donde está básicamente el plafón hecho a partir de rosetones de yeso. El muro izquierdo que cuenta toda la historia de Malamén, ¿no? Con recuerdos, con platos, con objetos, con fotos, con pinturas. Y la parte derecha que está hecha a partir de marcos y espejos, ¿no? Básicamente se cambiaron los boots, ¿no? Se tapizaron de piel, las sillas se pintaron nada más, el piso también se conservó y nada más se sustituyeron algunos mosaicos. Se hicieron algunos murales, ¿no? Que también cuentan la historia de Malamén y van como generando pues eso, ¿no? En el espectador y en el usuario y en el cliente entran y ven esto y ven cómo se va contando esta historia, ¿no? Y es muy entretenido y es muy bonito. Se hicieron algunas lámparas, estas que les compramos a unos amigos míos ahí para vestir un espacio de doble altura, ¿no? Son unas charolas que transformamos en lámparas arbotantes de Cooperativa Panorámica. Es la parte del bar y la parte de estas lámparas, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo el arquitecto anterior había hecho esta como especie de celosía a partir de los tabiques que correspondía perfectamente. Es decir, era una construcción que estaba muy bien hecha, ¿no? Y esta ya es una foto de la fachada, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este proyecto? Este proyecto ya lleva 2 años de operación sostenida con utilidades y es el proyecto que más se ha publicado en el estudio, ¿no? De pronto lo publicó el blog Yatzer y se hizo viral y estuvo por todo el mundo y se publicó en El Decor UK y en muchísimas revistas que yo nunca había llegado con algún proyecto, y Malamén logró llegar y tener como ese nivel de medios en ese sentido, ¿no? Pero más que eso, lo que es bien interesante y lo que vale la pena recalcar, sobre todo en este y en los proyectos que siguen, es eso, ¿no? Cómo le vendemos a nuestro cliente un proyecto, ¿no? Es decir, pues a través de diseño logramos esto, ¿no? Logramos que un lugar que no se metía nadie, ¿no? Con poco dinero, generamos que hubiera un flujo de gente que hoy opere, que hoy gane dinero, que hoy genere, ¿no? Entonces eso se vuelve interesante y eso es lo que tenemos que venderles como diseñadores a nuestros clientes. Este es otro proyecto reciente en donde básicamente un desarrollador y un arquitecto nos llaman y nos piden un proyecto de fachada y de celosía para un edificio residencial de 8 departamentos en una calle en la Colonia del Valle que no tenía nada, ¿no? El edificio era completamente plano, el edificio no decía nada, no tenía en realidad ningún gesto interesante de arquitectura, ¿no? Entonces nos piden que generemos un proyecto para fachadas y para dividir los patios interiores de los espacios a partir de un proyecto de celosía. Entonces, bueno, empezamos como a hacer como toda una investigación a partir de celosías y de patrones en la naturaleza, ¿no? Desde este tema del honeycomb, del desierto, de las burbujas, y empezamos a desarrollar nuestros propios patrones
con movimiento, ¿no? Es decir, lo que empezamos a desarrollar fueron como toda esta serie de patrones que se iban densificando, que se iban moviendo a partir de las zonas, es decir, este es como un esquema de la fachada y de lo que le sucede a los departamentos, ¿no? En donde básicamente los círculos azules representan las zonas más privadas del edificio, ¿no? Como son baños, como son recámaras. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar estos patrones y empezamos a hacer como estas, digamos, duplicar estas capas para generar más densidad en zonas privadas, ¿no? Es decir, donde el edificio necesitaba más privacidad, era donde más se densificaba la celosía, ¿no? Y bueno, hicimos cerca de 150 pruebas y 150 desarrollos, ¿no? De estos patrones y de estas formas. Y trabajamos con un par de layers que era como el concepto inicial, ¿no? En cómo podía empezar esta fachada a funcionar y empezar como a trabajar este módulo de 2 layers que se iban tejiendo y se iban densificando a partir de módulos. Y estos son ya los primeros ejercicios de renders que empezamos como a generar, que en un inicio tenían 2 capas, ¿no? Ahí empieza a existir ya un ejercicio también de empezar como a negar ciertos espacios a partir de las zonas privadas y también en un sentido de vegetación, ¿no? Como a esta celosía le empezaba a suceder y a crecer cosas, ¿no? Le empezaban a pasar plantas y le empezaban a crecer cosas, ¿no? Es un estudio del interior, de cómo el sol y las sombras del exterior iban a entrar, ¿no? Iban a generar, iban a ser importantes en los interiores del espacio, ¿no? Y básicamente estos son más estudios, ¿no? de densidad y de... Este ya es una vista en render igual del interior, ¿no? De las crucetas que dividen las casas una con otra. Estos ya son estudios de planos, ¿no? Ya son como los planos finales de producción de cómo empezamos a generar todo esto. Estas son secciones interiores. Y esta ya es una foto del edificio. Esto ya es una foto del edificio donde básicamente esta es la fachada principal. Hacia el interior hay, bueno, ahorita lo van a ver en otras secciones, pero hay mucho más de este desarrollo. Y básicamente fue un ejercicio que en otro país del mundo no se hubiera logrado, ¿no? Porque fue una producción de más de un año. Es decir, desde que se plantó la cimentación de este edificio, se empezó la construcción, nosotros empezamos a cortar metal y a cortar el perfil para hacer y generar todos estos patrones, ¿no? Entonces tuvimos a un equipo de herreros cerca de un año completo construyendo estos paneles, que fue una chamba monumental, pero al final el resultado es increíble, ¿no? Cómo va pasando y cómo es orgánico y cómo parece que tiene movimiento, pero en realidad es un plano, ¿no? Es una parte como desde los balcones y cómo empiezan a pasar las sombras hacia el interior, ¿no? Y esta es la misma vista que vieron en render, pero ya es una foto, ¿no? En donde esto es planta baja y entonces es un patio. Y aquí tienes, digamos, bloqueada la vista hacia el vecino y hacia arriba se va diluyendo, ¿no? O sea, es otra vista de la fachada y detalles. ¿Por qué fue un proyecto exitoso para nosotros? Bueno, pues básicamente el proyecto, desde que empezamos a generar estas visualizaciones y los desarrolladores lo integran a su carpeta de ventas, el edificio se vende en 6 meses, ¿no? El edificio completo se vende en 6 meses y pueden subir los precios a más de 40%, ¿no? Al final, el precio y el costo de lo que tenían estimado por lo que iban a pagar por esta celosía ya lo tenían estimado en cualquier otra piel y en cualquier otro material, ¿no?
Entonces, a través del diseño logramos generar un 40% de utilidad extra para el desarrollador y para nuestro cliente, ¿no? Este es, vuelvo a recalcar, el tipo de cosas que tenemos que hacer énfasis y tenemos que ser súper claros con nuestros clientes siempre, ¿no? En cómo te ayudo a generar más negocio a partir del diseño. Y bueno, este es el último proyecto del estudio, es un proyecto que me gusta mucho y que acabamos a presentar en la Expo Milán. Es el restaurante para el pabellón de México en la Expo Milán. Como saben, las expos universales son unos eventos increíbles en donde básicamente cada país lleva lo mejor de su cultura y exponen en un lugar, ¿no?, del mundo. En este caso fue Milán. Sin embargo, nos encontramos y nos topamos con muchos limitantes. La primera limitante que teníamos es que la expo abría en mayo y me hablaron en febrero para hacer el proyecto. Entonces, básicamente teníamos 3 meses para diseñarlo, producirlo, enviarlo, montarlo y tenerlo listo. Segunda limitante, pues teníamos un espacio que teníamos un pabellón, que la verdad es un pabellón muy controversial porque es un pabellón que es mal ejecutado, que el espacio es terrible, que los contenidos son muy malos, ¿no? Que ya lo sabíamos y teníamos como toda esta corriente en contra. Sin embargo, nuestro cliente, que es un operador independiente que gana el concurso para operar el restaurante, nos invita a hacer el espacio, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a esto, ¿no? Nos enfrentamos a un espacio horrible, malísimo, ¿no? O sea, un deck con una velaria horrible, con unas columnas, con estos picos de lo que simula la mazorca, ¿no? Porque en realidad el pabellón es una especie de mazorca, ¿no?, de maíz. Y la verdad es que fue como un poco varias noches ahí en el estudio pensando en qué hacíamos y cómo lo hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final este restaurante representa lo mejor del país, ¿no? Representa lo mejor del país en todos los sentidos, en arquitectura, en diseño, en gastronomía, en cultura. Entonces la agencia que nos invita a desarrollar este proyecto nos lanza el concepto que es Bésame Mucho, ¿no? Nos dicen, el restaurante se llama Bésame Mucho y está inspirado en Acapulco, en los 50s, en glamour, en México, en lo que pasaba en ese momento, que Acapulco fue un punto importantísimo para la moda y para, ¿no? Era digamos, el puerto más importante del mundo, ¿no? En ese momento, Elvis Presley, Frank Sinatra en Acapulco en ese momento. Bésame Mucho, pues es una canción que es una canción mexicana, que es universal, que se oye en todo el mundo, que en todo el mundo la conocen. Y entonces, a partir de aquí nos dan a nosotros el proyecto, ¿no? Y nosotros de la misma manera pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, Bésame Mucho es una canción que es una canción universal, que la conocen todo el mundo. ¿Cómo nosotros logramos representar nuestra cultura y representar a México a través de un objeto y de un ícono mexicano, ¿no? Entonces tomamos la silla Acapulco como nuestro ícono y como nuestro estandarte y como nuestro homenaje y empezamos a trabajar con ella, ¿no? Es decir, va a ser el elemento principal del espacio, pero no lo vamos a usar como silla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezamos a generar estas volumetrías y de pronto la volteamos, ¿no? Y de pronto empezamos a generar diferencias y empezamos a generar distintas topografías de este objeto, ¿no? Y de estas medidas y de estas proporciones en un arreglo más o menos random. Ahí se ve, ¿no? Teníamos básicamente 3 medidas, ¿no? Una grande, una mediana y una pequeña, que iban generando a través de 17 metros de la terraza esta pieza, ¿no?
Esta pieza que básicamente es una pieza que descansa completamente en la terraza, que no toca nada de la arquitectura, por lo mismo, ¿no? Porque básicamente lo que queríamos era negar un poco eso y queríamos que esta pieza fuera totalmente independiente. Entonces diseñamos este boot que básicamente divide el espacio en dos secciones, divide el espacio en un espejo, ¿no? en dos partes, y corre todo luminarias, paraguas, sombrillas, ¿no? de CIES Acapulco, que eso lo convierte en el homenaje, ¿no? al ícono. Estas son fotos como de las maquetitas de estudio que hicimos. Muy rápido. Y estas ya son fotos estas, bueno, una vista, ¿no? Ya de la terraza del armado, ¿no? Y de cómo estas sombrillas empiezan a tejerse y empiezan a generar el espacio, ¿no? Es otra vista. Esta es una vista de la cocina. Era una cocina expuesta y que también a partir de los mismos patrones y a partir de la misma gráfica, ¿no? Fuimos como bloqueando un poco y haciendo una celosía de lo que no queríamos ver, ¿no? De lo que no queríamos ver como la parte de atrás de la cocina, pero sí queríamos ver a los chefs trabajando. Y estos ya son detalles como de las sombrillas y de cómo estaban construidas, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este proyecto? Bésame Mucho se vuelve el top 3 de los restaurantes dentro de la Expo, con un flujo de gente impresionante que no para y que le dan 4 vueltas al restaurante y que por lo mismo este proyecto genera que los clientes busquen una sede permanente en Milán, ¿no? Entonces para nosotros es muy exitoso porque evidentemente le damos continuidad al proyecto y lo dejamos ahí, ¿no? Y además es un proyecto internacional. Este es el lugar lleno para que me crean, porque de pronto las fotos de arquitectura son muy mentirosas, pero aquí ya está lleno de gente. Y este es mi hijo. No tiene nada que ver, pero se va a emocionar de haber salido ahí en la pantalla gigante. Muchas gracias. Eso es todo. Esta es nuestra página y redes sociales, ¿no? Hay Twitter, Instagram, síganos, denos like, etcétera. Muchas gracias.